Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Quiero contarles esta última parte entonces de metabolismo de carbohidratos. Vamos a hablar sobre específicamente cómo se arma la reserva, ¿sí?, de glucosa transformándose en glucógeno y terminaremos hablando de cómo esa reserva se puede degradar. Vamos a mencionar también, pues por supuesto, enzimas muy importantes que nos sirven para poder entender este funcionamiento. Recordemos, pues por supuesto, lo que tiene que ver con energía libre, lo que tiene que ver con los deltas de G para saber si nos queda energía disponible para hacer procesos. El glucógeno es, a propósito, entonces, esta maravillosa unión de moléculas en reserva de glucosa. Y es súper importante el glucógeno porque, pues, si no tuviéramos glucógeno, no tendríamos una fuente, ¿sí?, de energía disponible almacenada. Y esto lo estamos haciendo nosotros en células tan importantes como en el hígado, por ejemplo, o como en el músculo. Entonces, hablar de glucógeno es hablar de energía, pero hablar de energía potencial. Entonces, para hablar de esta parte, pues tenemos que mostrar cómo una molécula se encuentra, ¿sí?, alargada. Varias unidades de glucosa se encuentran unidas por enlaces de tipo 1,4, que es lo que hemos visto, ¿sí?, hasta ahora. Y algo ahí muy importante respecto a esto, porque cuando uno habla de carbohidratos siempre se refiere a la punta, por así decirlo, de la molécula, por donde la molécula crece. Entonces, algo muy importante es que el glucógeno va a tener un extremo, que es un extremo reductor, por donde se puede generar, ¿sí?, esa donación de energía por ese grupo aldehído. Y ese grupo aldehído me quedó a mí ahí como resultado específicamente, ¿sí?, de haber trabajado, ojo, entre el alcohol, ¿sí?, y haber logrado, junto con ese alcohol, creado un enlace de tipo hemiacetal. Entonces, esa estructura en ese carbono, ¿sí?, en ese carbono número 1, me permite a mí tener un extremo reductor. Y eso es importante para los tipos de reacciones que tienen estas moléculas. Mientras que en la parte final de la molécula del glucógeno, pues en el extremo ya no hay forma de que haga ningún tipo de reducción por la ubicación que tiene ahorita, ¿sí? El grupo hidroxilo también derivado eventualmente de ese aldehído. Y esto es importante porque entre ellos quedan todas las unidades, ¿sí?, de glucosa unido por estos enlaces que son alfa 1,4. Para hacer eficiente entonces, ¿sí?, la acumulación de glucógeno, las células trabajan matemáticamente con lo que se llama la relación de área, superficie, volumen. Y la relación de área, superficie, volumen es que yo tengo que maximizar mucha área de intercambio metabólico utilizando muy poco espacio. Para eso entonces existe lo que se llama ramificación y es como si yo, imagínense entonces poder doblar una cobija que ustedes van a meter en un closet, ¿sí? Entonces, o el ejemplo que tenemos atrás, cómo me caben muchas páginas organizadas, porque las pliego de forma paralela y eso se llama un libro, entonces lo que están viendo ustedes atrás. Pero si yo las saco y las arranco y las pongo en forma desordenada, muy seguramente ya no van a caber o van a caber menos. Entonces lo que hacemos cuando hacemos relación de la superficie-volumen es crear orden. Y esto pues por supuesto demanda energía, por eso crear glucógeno, ¿sí?, trabaja con deltas de G positivos, porque pues los procesos tienen que ser endergónicos, pero el resultado es muy bueno, porque creamos un enlace, ¿sí?, tipo 1, 6, y este enlace permite que yo tenga cadenas laterales. Esas cadenas laterales a su vez maximizan esta relación área, superficie, volumen y a su vez van a permitir la unión de otros tipos de cadenas. Entonces esta molécula, que es una molécula ramificada grande, es muy importante porque nos permite terminar de entender los procesos que hemos visto hasta ahora de metabolismo de carbohidratos. Aquí tenemos la glucogénesis, entonces de la que estamos hablando, ¿sí?, cómo esto nos lleva a nuestra reserva de glucosa en forma de glucógeno y cómo eventualmente entonces cuando entramos en estados, ¿sí?, iniciales de ayuno, a las muy pocas horas empezamos a degradar, ¿sí?, este tipo de moléculas. Normalmente, ¿sí?, tienen que pasar al menos unas entre 8 y 12 horas para poder empezar a hacer ese tipo de degradación. Pero esto es importante porque no podríamos generar reservas a menos de que tuviéramos enzimas que armaran ramificaciones de esa molécula larga, ¿sí?, de la glucosa. Eso lo habíamos visto cuando veíamos, por ejemplo, monopolisacáridos o heteropolisacáridos, hablando, por ejemplo, de almidones o de tipo de celulosa. Pero en el glucógeno es muy elegante porque
las enzimas, a propósito, que trabajan para hacer esto, crean unas estructuras de ramas, por así decirlo, donde se van colocando, ¿sí?, cada vez más subunidades. Y por eso entonces la glucogénesis pues, son procesos que están ocurriendo en específicamente dos tipos de células, ¿sí?, en el hígado y también en el músculo. Y esto es súper importante, es muy importante porque para los dos existe el mismo tipo de mecanismo. Y en el hígado, a propósito, usamos un cebador, es decir, usamos algo con el que arrancar esta molécula. Entonces, queremos tener todas esas unidades de glucosa. Pero para arrancar teniendo todas estas unidades de glucosa, lo primero que hacemos es que utilizamos, ¿sí?, una molécula que se llama glucogenina. Esta glucogenina, a propósito, viene añadida con un grupo tirosil y empezamos a utilizar cofactores enzimáticos como el magnesio, ¿sí?, para que se produzcan reacciones de autocatálisis, es decir, para que yo me autoañada una molécula. Y lo que hacemos para eso es que utilizamos entonces uracil difosfato, que está unido a la glucosa, y la enzima, ¿sí?, a propósito, utilizando magnesio, puede generar, ¿sí?, esta unidad de glucosa ya unida a la glucogenina. Y a partir de aquí, yo voy a empezar a añadir más glucosas. Sigo generando reacciones de autocatálisis, por lo tanto me muevo como una enzima, a pesar de que la glucogenina como tal no hace acción catalítica, pero lo está haciendo en ese momento debido a la posición que está utilizando y al cofactor que está utilizando el magnesio. Y esto es algo muy llamativo porque empezamos a añadir todas estas unidades, ¿sí?, de glucosa por reacciones autocatalíticas, ¿vale? Entonces, la mera presencia del sustrato para la molécula, ¿sí?, genera una reacción de unión. Y esto es importante porque una vez hemos terminado, ¿sí?, de añadir estas unidades, lo que hacemos es que empleamos una sintasa, ¿sí?, de glucógeno. Y esta sintasa de glucógeno empieza a añadir grandes bloques de todas estas moléculas y esto nos permite entonces obtener una molécula pues, de una proporción mucho mayor. Lo que hacemos después de haber utilizado, ¿sí?, a la sintasa y de haber utilizado a la glucogenina como ese cebador es utilizar la enzima de ramificación. Y esta enzima de ramificación es la que pues, genera ese acto que vemos ahorita donde se produce un enlace alfa 1,6. Sin esta enzima de ramificación sería imposible entonces maximizar la relación área superficie-volumen. Y de hecho, ¿sí?, una vez ella empieza a actuar, esto también va a empezar a crecer. Entonces, quedamos trabajando con dos enzimas, con la glucógeno sintasa y con la enzima de ramificación. Y entre ellas dos se crea la estructura, ¿sí?, de los residuos a propósito que tienen las moléculas de glucógeno. Entonces, esto es importante porque cada uno, ¿sí?, de estas partes que se están ramificando pueden llegar a obtener o generar básicamente hasta 60.000 unidades de glucosa. Y esto es algo muy llamativo porque, como se puede ver aquí, a partir de la glucogenina, entonces tenemos, ¿sí?, el primer, que lo mostrábamos por la unión del magnesio en reacciones de autocatálisis, y a partir de ahí empiezan a generarse esas extensiones de cada una de las ramas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos bloques, por así decirlos, o muelles de donde se está partiendo, parte del anterior. Así que el cuarto tuvo que haber necesitado al tercero, como se puede ver aquí, ¿sí? Y el segundo tuvo que haber necesitado al primero. Entonces, de estas formas, ¿sí?, se sigue creciendo en muy poco espacio, pero ocupando una gran cantidad de área, ¿sí?, en la molécula de glucógeno. Y eso permite que en ese muy poco espacio celular, a nivel citosólico, en el hepatocito, en nuestro hígado, obtengamos reservas marcadas. Cuando los teñimos a propósito de estas células, si hacemos tinción, los podemos observar en cientos de miles, ¿sí?, o millones, por así decirlo, de reservas de glucógeno. Entonces, bueno, punto importante, las enzimas, ¿sí?, como la glucogenosintasa, la proteína importante con la que permitimos arrancar el proceso que es la glucogenina y también la enzima de ramificación. Entonces, ahora lo que queremos hacer cuando tenemos esta molécula altamente ramificada de glucosa, eventualmente cuando entramos en estados de ayuno, es utilizarla como nuestra principal reserva energética para que el hígado pueda generar glucosa hacia el resto de nuestros órganos,
¿vale? Y entonces para eso se emplea un proceso, por así decirlo, complementario, contrario, que es la glucogenólisis. La glucogenólisis entonces, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo rompo o degrado glucógeno. Y para eso también se necesitan enzimas. Entonces aquí van a aparecer un par de enzimas súper importantes. La primera de ellas, ¿sí? Es la glucosa fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, ¿vale? Y la segunda es la enzima desramificante. Entonces ya teníamos nuestras unidades, ¿sí? Grandes a propósito de glucógeno. Entonces teníamos cosas muy maravillosas, estructuras hasta de 11, por ejemplo, unidades glucosílicas, y sobre ellas teníamos, a propósito, sí, también, ojo, las ramas derivadas de esos enlaces alfa 1,6, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer ahorita es empezar a quitarle, ¿sí? Glucosas que están unidas en esas ramas para que a la final transformemos a la glucosa que está, por así decirlo, no operativa en unidades monoméricas sueltas. Porque si están como unidades monoméricas sueltas, yo las puedo transformar. Eso es lo que hace la glucólisis. Coger una molécula de 6 carbonos, ¿sí? Ponerla a vibrar más utilizando quinasas y después con aldolasas empezar a cambiar la estructura de ella. Pero para llegar allá necesitamos liberarlas porque están unidas por enlaces. Entonces, estas unidades, por ejemplo, de 11 unidades de glucosil o de 9 unidades de glucosil en las ramificaciones, se tienen que ir degradando. Y para eso, pues lo importante es empezar a remover el enlace que crea la ramificación, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es utilizar una fosforilasa. Y lo que ella va a hacer es reconocer justamente el enlace que produce el glucógeno, es decir, la ramificación, es decir, el alfa 1,6. ¿Vale? Y entonces esto genera algo muy llamativo porque nos genera una molécula, a propósito glucosílica, ¿sí? Que se conoce como dextrina límite. Y esta molécula, sí, que es la famosa dextrina límite, sí, hace algo muy único. Estas 7 unidades que nos deja a propósito lineales de glucosa todavía sostienen directamente, ¿sí? La ramificación por el enlace alfa 1,6. Sin embargo, lo que ha hecho la fosforilasa, ¿sí? Es básicamente añadir un fosfato en la posición del carbono número 1 de las unidades restantes. Y esto es importante a propósito porque a partir de esta división, ¿sí? O separación, es que se genera la famosa dextrina límite. Y es sobre la dextrina límite que nosotros vamos a empezar a quitar la glucosa. Entonces necesitamos que en la glucogenólisis yo obtenga dos cuerpos moleculares de una gran molécula que es enteramente el glucógeno. Y a partir de esos dos cuerpos moleculares pues podemos hacer muchas cosas. Número uno, vamos a tener glucosa 1-fosfato. Y lo que queremos hacer con la glucosa número 1-fosfato es convertirla a glucosa, ¿sí? 6-fosfato para que, ojo, esa primera reacción de la glucólisis que normalmente la hace una exoquinasa pueda empezar el camino glucolítico. Entonces, sí nos sirve generar glucosa 1-fosfato y nos sirve mucho. Y este es, a propósito de la glucogenólisis, el principal producto de este proceso. Pero también nos queda esta otra molécula. Como ya les decíamos, está como en el límite del tamaño pequeño que tiene el glucógeno y se llama dextrina. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con esta molécula, con la dextrina límite, es empezar literalmente, ¿sí? A cambiar la estructura de ella. Y para eso empezamos a usar, ¿sí? Una enzima que quita los enlaces alfa 1,6, es decir, que desramifica. Y entonces, cuando se produce la desramificación, yo ya estoy liberando glucosa y me queda la molécula de soporte en estructura lineal. ¿Listo? ¿Por qué es importante que esto ocurra? Porque lo que hizo, sí, a propósito, la enzima no solamente fue remover este enlace alfa 1,6, sino que fue añadir directamente, ojo, las subunidades que quedaban de la ramificación a la estructura original lineal que tiene el glucógeno. Por eso observamos una sola estructura.
Y es sobre esta sola estructura ya nos va a quedar hacer más fácil un proceso y es pegarle ese fosfato a cada uno de esos carbonos número uno. De esa forma logro escindirlos, es decir, separarlos y llevarlos de 1-fosfato a 6-fosfato para que mi glucólisis trabaje de forma eficiente. ¿Quién me ayuda en ese trabajo? Pues en ese trabajo me ayuda la enzima fosforilasa, como la vemos también al inicio, es decir, la glucógeno fosforilasa. Y esta glucógeno fosforilasa lo que hace entonces es, pues, permitirnos la adición, como acabamos de verlo, esa adición de cada uno de estos fosfatos, y la molécula entonces ya no mantiene una continuidad por enlace glucosídeo, sino que se separa. Evidentemente el fosfato es un grupo energético bastante alto, es un grupo funcional importante por todo el fósforo y los oxígenos que lo arman, y eso genera desestabilizar la molécula. Y si tenemos glucosa 1-fosfato, pues estamos listos, ojo, para poder pasar a hacer glucólisis. ¿Qué nos haría entonces falta con este cuento? Pues, como ya lo hemos contado, pues la idea inicial fue que tuviéramos glucosa 1-fosfato. Pero cuando tenemos glucosa 1-fosfato, no podemos todavía empezar a hacer lo que buscábamos, ¿sí? Con la glucólisis, porque la glucólisis, la primera enzima irreversible que trabaja es la famosa exoquinasa. Entonces, lo que hacen las células es algo muy inteligente, ¿sí? Y lo que hacen es utilizar una isomerasa, una fosfato, ¿sí? Isomerasa. Entonces, respeto la misma cantidad de átomos que hay, pero muevo las posiciones. Y lo que voy a hacer es cambiar la posición que tengo aquí en el carbono número 1, ¿sí? A un carbono número 6. Y cuando tenga esto, entonces voy a obtener, ¿sí? Glucosa 6-fosfato. Para hacer esto, vuelvo y repito, utilizo una isomerasa. Cambio la estructura, pero sostengo la misma proporción de elementos. Y ya cuando tengo entonces esta parte, puedo proceder directamente a hacer algo que es el uso de esta molécula. Porque, ¿qué es lo que más busca la glucogenólisis, el rompimiento del glucógeno? Generar glucosa 1-fosfato. Y si ya genero glucosa 1-fosfato, ¿qué es mi deber como célula? En el hígado, por ejemplo, generar glucosa 6-fosfato. Y si ya soy glucosa 6-fosfato, ¿qué puedo hacer? Glucólisis. Entonces ahora sí puedo pasar a hacer respiración celular para ver si puedo producir grandes cantidades de ATP como energía. ¿Vale? ¿Cómo hacemos este cuento? En la mitocondria, a propósito, ¿sí? Se encuentra la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, este proceso es muy bonito porque le permitimos a nuestras células, a propósito, utilizar esa reserva que ya traíamos en forma de glucógeno, ¿sí? Quitándole el fosfato a la glucosa 6-fosfato. Y entonces, cuando hacemos eso, la célula dice, venga, pero es que usted me la está quitando. Entonces, si usted me quita este sello que me pone la primera enzima irreversible, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces la célula dice algo muy interesante. Dice, venga, eso está ocurriendo dentro de un compartimento que es el retículo endoplasmático liso. Yo ya me siento liberada. La glucosa dice, ya me siento liberada. Y como ya me siento liberada dentro, ¿sí? De mi hígado, voy a poder salir por torrente sanguíneo a que me ocupen como generadora de energía en otros tejidos. ¿Vale? Uno de los ejemplos llamativos en los cuales podemos usar glucogenólisis es donde hicimos primero glucosa. Y por eso era importante entender que esos procesos se están todo el tiempo uniendo entre ellos. Teníamos 3 tipos de sustratos que me ayudaban a armar piruvato, ¿sí? Esos 3 tipos de piruvato en últimas me permitían armar glucosa 6-fosfato y si tenía glucosa 6-fosfato, entonces con la fosfatasa puedo exportarla y puedo llegar a tejidos como el músculo para que si se necesita energía allá pueda hacer glucólisis. Pero también estoy haciendo algo muy llamativo. Lo que también estoy haciendo, ¿sí? Es que estoy utilizando estos otros recursos para poder sostener directamente, ¿sí? A este tipo de procesos. Y por eso hacemos transaminaciones hacia piruvato, ¿vale? Y por eso hacemos transformaciones de lactato a piruvato, ¿sí? Y este tipo de procesos me conlleva a mí que yo esté fluctuando entre, ¿sí? La gluconeogénesis, porque necesito, y la glucogenólisis.
Entonces, si necesito energía y no tengo carbohidratos disponibles, hago un uso alterno y utilizo enzimas de más en el hígado para crear glucosa de nuevo. Entonces hago gluconeogénesis. Pero de pronto en la ingesta hubo una gran cantidad de glucosa. Y si una gran cantidad de glucosa y no la puedo usar, pues la puedo reservar. Entonces lo que se hizo fue, utilizando las enzimas ya descritas, ¿sí?, pasar de glucosa 6-fosfato a glucógeno con las ramificaciones. Y entonces, en caso de que, ojo, yo haya utilizado la energía suficiente y haya gastado esa energía y el glucógeno que de reserva me sirve para de nuevo devolverme la glucosa sin fosfato, con la glucosa sin fosfato utilizo la fosfatasa, le quito el fosfato y de nuevo saco a torrente sanguíneo esta glucosa. ¿Vale? Cuando en nuestros músculos, ¿sí?, las reservas disminuyen de forma notable, necesitamos, ojo, hacer glucólisis. Y pudiéramos hacer glucólisis, ¿sí? Pero para eso necesitaríamos glucosa. ¿Y cómo hacemos para la glucosa si no la hay? Entonces, eso es lo chévere del músculo. El músculo dice, bueno, yo puedo hacer lactato en caso de que no haya oxígeno, o yo puedo, ¿sí?, generar también alanina, ¿vale? Y si genero alanina, y si genero también, por ejemplo, lactato, entonces puedo mover las rutas de la gluconeogénesis. El mismísimo piruvato que produce la oxidación de la glucosa sin fosfato también lo puedo llevar al hígado para que se estimule de nuevo, ¿sí?, o la reserva de ella, generando glucógeno, o la producción de glucosa 6-fosfato, ¿vale? Este ciclo es muy particular, se conoce como el ciclo de Cori, y es el que fundamenta que el uso de la energía que hay en nosotros de manera continua se debe a la proporción, ¿sí?, continua también, de elementos que no son carbohidratos. No tengo la glucosa es hermosa porque es un carbohidrato de 6 carbonos que transformó a 2 elementos de 3 carbonos, de los piruvatos. Y de ahí muevo el NADH por el ciclo de Krebs y todo este cuento. Pero si no la tengo, no me puedo quedar sin ella. Por eso creamos gluconeogénesis. Y si la tengo también de más, puedo hacer reservas. Y si hago reservas, la puedo degradar. De todas formas, para que siempre, por el proceso que sea, mantenga yo entonces mis niveles de glucosa continuos. ¿Vale? ¿Cómo se controla? Entonces lo podemos hacer de varias formas, este proceso. La primera parte tiene que ver con insulina, con glucagón o con adrenalina y se llama regulación hormonal, ¿sí? Entonces, tanto glucogénesis como glucogenólisis se asocian principalmente a la acción de este tipo de hormonas, de la adrenalina, de la insulina y el glucagón. Y es muy importante porque mantenemos esa tendencia, ¿sí?, siempre a que este proceso sea continuo. De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, por ejemplo, en dietas, ¿sí?, de el uso de otros compuestos diferentes a los carbohidratos, porque en general los carbohidratos son a nivel biológico y seguirán siendo siempre esa primera fuente de energía disponible inmediata. Lo que hacemos entonces es que cuando el páncreas encuentra que hay glucosa alta en sangre, se produce entonces insulina. Y si producimos insulina, pues deberíamos de producir también glucólisis. Pero, ¿qué ocurre cuando se sube de manera, ¿sí?, notoria la glucosa en sangre? Entonces lo que podemos hacer es, venga, no tenemos cómo usar esa cantidad de energía, pues guardémosla para después. Y por eso hacemos glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno estimulado. Entonces nuestro hígado dice, venga, si nosotros necesitáramos energía, ojo, podríamos obtenerla. Y las células dicen, sí, claro que sí. Usted ya ramificó, ahora desramifique para crear glucosa 1-fosfato, llevarla a glucosa 6-fosfato y entonces quitarle el fosfato con la fosfatasa y entonces soltar, ahora sí, la glucosa. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa entonces cuando baja los niveles o se censan o se miden los niveles bajos de glucosa en sangre? Entonces, pues la idea es empezar a degradar estas reservas. Y para eso es que empleamos esa enzima desramificante que vimos. Entonces, cuando empezamos a generar, ¿sí?, glucógeno como tal, también
recibimos señales hormonales. Una de las señales más elegantes que recibimos hormonales también viene del páncreas. Y es decirle, sí, al páncreas, oye, definitivamente se nos acabaron las reservas de glucosa. Entonces se estimula por medio de las células, ojo, alfa pancreáticas, esta hormona, el glucagón. Y el glucagón tiene un efecto contrario a la hormona que las beta pancreáticas del mismo páncreas tienen, ¿sí? Y entonces el glucagón dice, bueno, me pusieron a trabajar. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo voy a estimular, ¿sí?, a que se me rompa el glucógeno como medio de reserva de todas esas unidades de glucosa y yo pueda obtener glucosa. Porque si tengo glucosa, entonces voy a subir la proporción de ella en la sangre y si esto ocurre, entonces voy a sostener el ciclo estimulando a que el páncreas, por células, ¿sí?, beta pancreáticas, produzca insulina. Y esta insulina se asocia entonces al GLUT tipo 4, que se asocia entonces a los tres grandes órganos como, ¿sí?, el cerebro, por ejemplo, el músculo, o por ejemplo, el tejido graso, que hacen consumo altísimo de energía. Esta regulación entonces hormonal es súper importante y depende de la cantidad de azúcar o de carbohidrato disponible en sangre. Entonces, en regulación hormonal, yo, célula, detecto si hay baja, ¿sí?, ¿qué utilizo? Glucagón. Y si hay muy alta, ¿qué utilizo? Utilizo insulina, ¿vale? Entonces, aquí lo podemos ver. El glucagón en más alta proporción conlleva a la activación del rompimiento del glucógeno. Y de esa forma, como lo acabamos de contar, pues mantenemos esa proporción alta en nosotros. O tenemos una muy buena ingesta y entonces tenemos mayor proporción de insulina, ¿vale? Lo que conlleva a que se inhiba, ojo, el rompimiento de la reserva y se active la reserva, es decir, la glucogénesis. Y esto es importantísimo, de nuevo, porque nuestros tejidos, específicamente los de alto consumo, como el músculo, por ejemplo, o el superórgano de distribución del carbohidrato que es el hígado, mantienen todo el tiempo en comunicación. Entonces, ya sabemos, ese es el tipo de regulación que hablábamos respecto a la ingesta o al ayuno, el glucagón y la insulina. Pero, ¿qué pasa cuando hay otra hormona que detecta niveles de estrés muy altos? Entonces, también se sabe, tanto en hepatocitos como en miocitos, ¿sí?, que necesitamos muchas veces sobrevivir y para eso utilizamos, ¿sí?, una proporción alta de energía en una determinada situación. Los primeros neurobiólogos empezaron a decirle que la adrenalina, que es una hormona producida por la glándula suprarrenal, ojo, era capaz de generar, y es capaz durante toda la historia de la evolución, reacciones, ¿sí?, de lucha o reacciones para huir, porque está ayudando a preservar ese organismo. Y es una forma muy elegante de ofrecer energía para responder de forma inmediata a un tipo de amenaza. Entonces lo que vemos aquí es que nuestro glucógeno se está degradando a glucosa y la glucosa está viajando por sangre para llegar a ciertos tejidos o para llegar al músculo. Y en el músculo entonces, ¿sí?, se van a activar unos receptores muy importantes que se llaman receptores beta-adrenérgicos. Y lo que hace la adrenalina, aparte del GLUT4, es decirle, ve, rapidito necesitamos energía, pero ya. Y entonces en ese momento, ¿sí?, se puede degradar por medio de las enzimas que ya mencionamos, ¿sí?, de las fosforilasas y de las ramificantes, ese glucógeno hacia glucosa. Tocó ponernos las pilas. Me iban a robar o iba a pasar algo. Entonces no tuve tiempo de hacer todo el proceso completo, sino de que de una la adrenalina viaje por sangre e inmediatamente comunique una función. Y entonces eso hace que yo pase a tener glucosa y si tengo glucosa, pues ya la conté, puedo romperla, ya básicamente glucólisis, y obtener ATP en alta cantidad en un pequeño momento. Entonces la adrenalina utiliza de nuevo estos receptores en estas células, los beta-adrenérgicos, y esto permite entonces que nosotros podamos literalmente responder a situaciones de estrés máximo. ¿Por qué es importante conocer este tipo de mecanismos? Porque, por ejemplo, lo que estamos hablando, la epinefrina adrenalina, es la que está estimulando, ¿sí?, específicamente la glucogenólisis, ¿vale? Y a propósito también, ojo, está inhibiendo entonces también como tal la glucogénesis. Entonces, en el hígado, el glucagón me ayuda a que yo ese glucógeno lo lleve a glucosa 6-fosfato. Y si tengo glucosa 6-fosfato, la puedo exportar directamente
a glucosa sanguínea porque tengo la fosfatasa en el hígado que me quita ese fosfato en el carbono 6. Y en el músculo, a propósito, el glucógeno, ¿sí?, se me convierte también en glucosa 6-fosfato. Pero aquí ocurre algo muy llamativo. Y es que en el músculo como tal, la glucólisis entonces, ojo, va a empezar, porque tiene mucha menos reserva de glucógeno que lo que tiene el hígado, va a empezar a aumentarse. ¿Listo? Y a propósito, eso hace que también eventualmente si sigue entrando mucha glucosa, pues también pueda aumentar las tasas, sí, de creación de glucosa. Y esto es importantísimo, porque si yo necesito huir o yo necesito una situación extrema donde el movimiento muscular debe consumir energía de forma súper notoria, ¿sí?, como una persecución, no me puedo poner a esperar los procesos, tengo que reaccionar de una. Y esa reacción viene entonces precedida por esta molécula de adrenalina y por el tipo de receptor que tengo, tanto en músculo como en hígado. Otra forma de controlar este proceso se hace por medio de la regulación alostérica. Y por medio de la regulación alostérica lo que hacemos es decirle al hígado o al músculo, los metabolitos producidos por las enzimas me prenden o me apagan. ¿Sí? Prenden la creación de glucógeno, ojo, o prenden la degradación del mismo para que tengas glucosa por glucogenólisis. Y entonces, aquí tenemos el hígado, y en el hígado entonces vemos que la glucosa 6-fosfato, la presencia de ella, me está llevando a producir, ¿sí?, glucógeno. Pero también entendemos que para que el glucógeno se lleve a glucosa 1-fosfato, que es el principal producto de la glucogenólisis, entonces, ojo, si hay glucosa, ¿sí?, el proceso se detiene. Si hay ATP, el proceso se detiene. Si hay glucosa 6-fosfato, el proceso se detiene. No paso a ser glucosa 1-fosfato, ¿vale? Entonces, la idea es, ¿qué me estimula a mí o qué me detiene? Y esta enzima, la glucógeno fosforilasa, que ya la vemos actuar, ¿sí?, la detiene, ojo, la creación de la misma molécula o de los metabolitos altamente energéticos, ¿vale? Por otro lado, si tenemos glucosa 1-fosfato y la queremos también reservar como glucógeno, pues deberíamos de emplear la glucógeno sintasa. Y la única forma de hacer esto es que haya disponible glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando hay disponible, la célula puede sensar este tipo de proporción y con la sintasa empieza a generar, ojo, las grandes cadenas y después con la ramificante empieza a generar, sí, estos puertos de encallamiento, por así decirlo, de otras moléculas de crecimiento. En el músculo, eso fue en el hígado. En el músculo, sí, los otros, pues tenemos algunos procesos similares, pero algunos cambian. Por ejemplo, en el músculo, el hecho de yo poder degradar glucógeno me significa también que entienda, ojo, que esté la presencia de estos dos tipos de compuestos. Primero este es el calcio, que es un catión, y este es una adenosín monofosfato. Esto me está contando entonces que yo ya me quemé o ya quemé los ATPs. Y lo que hace entonces la proporción con la glucógeno fosforilasa, ¿sí?, es llevar el glucógeno a glucosa 1-fosfato. ¿Qué puede detener esa enzima? La puede detener la presencia de la glucosa 6-fosfato o del ATP. Entonces no voy a quemar energía pendejamente para liberar glucosa del glucógeno si ya tengo la energía para hacer este cuento, ¿vale? Y por eso es importante entender cómo están regulando, ¿sí?, nuestras hormonas estos procesos. De nuevo, termino contando esta parte, que esta es la glucógeno sintasa y se ve estimulada si ella encuentra glucógeno 6-fosfato. Entonces ella encontró glucógeno 6-fosfato y dice, está súper bueno el cuento, pasemos directamente a hacer glucógeno, ¿vale? Entre ellas dos, este tipo de proteínas, en este caso de hormonas, ayudan a generar una gran cantidad de reacciones. Pero hay que entender cuáles son, en negativo lo estamos pintando, los que detienen la vía, o cuáles en positivo lo estamos pintando en verde, cuáles estimulan estas vías. ¿Listo? Y por último, entonces tenemos algo muy, muy llamativo derivado de todo este conocimiento, y son, ¿qué es lo que deberíamos de comer entonces si quisiéramos energía de forma mucho más rápida o energía que se pudiera sostener como potencial en el tiempo y fuera de absorción lenta? Entonces, para eso hay que tener varias cosas importantes. Los carbohidratos, a propósito, sí, en este trabajo de cuidado humano, que es súper chévere que ustedes lo sepan, pues o son simples y se pueden absorber de manera muy rápida o son complejos y pues obviamente la absorción no sería tan rápida.
De los simples tenemos entonces los que ya hemos visto, a los monosacáridos, eventualmente tenemos oligosacáridos, ¿vale? Y dentro de los monosacáridos tenemos glucosa, galactosa o fructosa. Dentro de los oligosacáridos, por ejemplo, básicamente dos unidades de carbohidratos, de dos azúcares, tenemos sacarosa, lactosa y maltosa. Estas tres osas, ¿sí?, son oligosacáridos, pero son de absorción rápida. Mientras que las grandes cadenas y algunas de ellas ramificadas con otros elementos, pues generaron entonces carbohidratos de absorción lenta o complejos. Estos son a propósito los que más deberíamos de nosotros consumir, ¿sí? Aquí tenemos más de 3 grupos monoméricos de azúcar y ejemplos de ellos son el almidón, el glucógeno y la celulosa, ¿vale? Entonces, buscamos, cuando estamos cuidando a un paciente en general, una mayor proporción de carbohidratos de alta complejidad en la absorción, porque me va a sostener la energía potencial más tiempo hacia adelante. Esto es importante. En una célula intestinal, pues obviamente voy a buscar tener monosacáridos, ¿sí? Pero si tengo disacáridos, pues tampoco es un problema, porque puedo emplear enzimas que los rompan y llevarlos a monosacáridos. La idea es que podamos, ¿sí?, pasar a través de las células intestinales para que nos lleven o nos distribuyan donde lo necesitan. Y los polisacáridos, que también son esenciales, ¿sí?, dentro de ese esquema, pues básicamente lo que vamos a hacer es utilizar mayor proporción de enzimas a la final también para producir monómeros, monómeros, monómeros. Porque las células que van a usar los canales como los GLUTs que dejan entrar el azúcar, los carbohidratos, van a buscar monómeros. Entonces, si va a tener un GLUT, él va a buscar es un monómero, no va a buscar, por ejemplo, un disacárido con 2 unidades o un polisacárido con 10, 20 o 30 unidades. ¿Listo? De ahí la importancia, pues por supuesto, de las enzimas y del trabajo celular que estamos haciendo todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ejemplos con el que se puede generar un mejor cuidado humano hay muchos, y no hay que ser, sí, una persona muy letrada para darse cuenta de que las comidas procesadas pues van a tener mayor cantidad de carbohidratos simples y mucho menos cantidad de carbohidratos complejos. Y es por esto que se debe diferenciar muy bien, ¿sí?, también en dieta y en cuidado humano, qué se está comiendo o qué significa un tipo de caloría vacía, donde el carbohidrato, a pesar de que existe como tal, no está ofreciendo la energía que yo debería estar buscando. Y entonces aquí hay varios tipos de ejemplo de esto, ¿sí? Una cosa es consumirlos casi como un arte lúdico porque me parece rico complementario, pero otra cosa es empezar a pensar en que se puede reemplazar un componente activo de complejo, de carbohidratos complejos, por algo tan simple como un azúcar procesada. Y esto obviamente se va a traducir en la calidad de vida del paciente. Bueno chicos, esto ha sido lo que les he querido contar. Les agradezco por su atención.